El estructuralismo, o también llamado como psicología estructural, es una teoría del conocimiento desarrollada desde el siglo XX gracias a William Wundt y a Edward Titchener, en el cual a Wundt se lo conoce como el padre del estructuralismo. El estructuralismo trata de analizar la suma total de las experiencias desde el nacimiento hasta la vida adulta, en el cual estas experiencias tienen los componentes más simples que se relacionan entre ellos para poder obtener experiencias más complejas. Para ello, los psicólogos emplean la introspección a través de autoinformes e indagando en los sentimientos, emociones y sensaciones de las personas. El estructuralismo puede definirse en la psicología como el estudio de los elementos de la conciencia. La idea es que las experiencias conscientes puedan dividirse en elementos básicos conscientes. Gran parte de la investigación que se llevó a cabo en el laboratorio de Wundt consistió en la catalogación de estos elementos básicos conscientes. Para reducir una experiencia normal consciente en elementos básicos, el estructuralismo se basó en la introspección, que es la introspección, es la observación de uno mismo, de la conciencia y hasta de nuestros propios sentimientos. Para entender más el concepto de introspección, pondremos el ejemplo que se realizó en el laboratorio de Wundt. El psicólogo alemán describió una manzana en cuanto a las características básicas que tiene, es decir, por ejemplo, diciendo que es fría, crujiente y dulce. Un principio importante de introspección es que cualquier experiencia consciente determinada debe ser descrita en sus términos más básicos. De este modo, un investigador no podría describir algunas experiencias u objetos por sí mismo, como describir la manzana simplemente como una manzana. Tal error se lo conoce como el error de estímulo. Wundt se consideró un célebre fisiólogo, filósofo y psicólogo y ampliamente conocido por haber desarrollado el primer laboratorio experimental dentro de la ciudad, que dicho dio a conocer en 1894. Wundt en la Universidad Alemana fue profesor de Medicina y Fisiología Humana, que también fue instructor de Titchener, el cual es fundador del estructuralismo. Titchener se declaró que se lo conoce como la ciencia de experiencia inmediata, que da lo mismo percepciones complejas que pueden ser obtenidas mediante información básica sensorial. Wundt es asociado a la literatura antigua con el estructuralismo y el empleo de métodos similares introspectivos. Introspección viene a ser lo interno de uno mismo. Para Wundt, el objeto de estudio de la psicología es la experiencia inmediata de la conciencia, que puede aclarar algunas formulaciones y puede ser relación con el conocimiento con la realidad, por ejemplo, la percepción de un objeto. Titchener y el estructuralismo. Nació el 11 de enero de 1867 y murió el 3 de agosto de 1927. Se lo consideró fundador del estructuralismo y el impulsador del método experimental. Titchener era introspeccionista y al importar el trabajo de Wundt a Estados Unidos hizo una mal traducción, presentándolo a él también como introspeccionista. El error reside en Norteamérica, donde no se diferenciaba la conciencia del inconsciente, pero en Alemania sí. Titchener fue estudiante de Wundt en la Universidad de Leipzig. Fue uno de los más importantes. Por ese motivo, la idea de cómo funcionaba la mente fueron fuertemente influenciados por la teoría de Wundt. La idea de cómo funcionaba la mente era fuertemente influenciada por la teoría de Wundt. Titchener intentó clasificar la estructura de la mente y señaló que solo los eventos observables constituyen la ciencia y cualquier especulación respecto a acontecimientos no observables no tienen lugar en la sociedad. En su libro Psicología Sistemática, Titchener escribió: es cierto, sin embargo, que la observación es el único y patentado método de la ciencia, y ese experimento considerado como el método científico no es otra cosa que la observación protegida y patentada. ¿Cómo analizar la mente y la conciencia? Titchener creyó que podía entender la estructura de la mente y su razonamiento si podía definir y categorizar los componentes básicos de la misma y la normativa por los cuales interactúa. La introspección. La introspección era la principal herramienta que Titchener utilizaba para determinar los diferentes componentes de la conciencia. A diferencia del método de Wundt, Titchener tenía directrices muy estrictas. Por ejemplo, se presentaría un sujeto el cual informaría de las características de un objeto, cuyo objeto sería un lápiz
Él diría su peso, su longitud. Introspección entrenada y en el contexto de una situación experimental. Se trata de que los sujetos experimentales describan con sumo cuidado sus sensaciones y estados mentales mientras realizan alguna tarea o atienden a un estímulo presentado en el laboratorio. Con este método, el estructuralismo llegó a sutilezas extraordinarias en la descripción de los tipos de contenidos mentales. Así distinguieron cerca de 38.000 tipos de sensaciones visuales y de 11.000 sensaciones auditivas. La pregunta que se planteó Titchener en su teoría fue ¿qué son los elementos de la mente? Pues entonces llegó a la conclusión de que eran tres: las sensaciones, que son elementos de percepción, las imágenes, que son elementos de idea, y por último, pero no menos importante, los afectos, que son elementos de emociones. Además, estos elementos podrían dividirse en sus respectivas propiedades, que fueron cualidad, intensidad, duración, claridad y extensión. Las sensaciones e imágenes contienen todas estas cualidades, sin embargo, carecen de efecto en la claridad y extensión. Por otro lado, las imágenes y los afectos podrían descomponerse en grupos de sensaciones. De este modo, siguiendo esta cadena, todos los pensamientos eran imágenes, que se construyen de sensaciones elementales. Esto significa que todo razonamiento y pensamiento complejo podría finalmente dividirse en sensaciones, a las cuales podría llegar a través de la introspección. La segunda cuestión que se planteó Titchener fue en la teoría del estructuralismo fue cómo los elementos mentales combinan e interactúan entre sí para formar la experiencia consciente. Sus conclusiones fueron basadas en gran parte en las ideas de asociacionismo, particularmente en la ley de la contigüidad. También rechazó las nociones de percepción y síntesis creativa, base del voluntarismo de Bohm. Una vez que Titchener identifica los elementos de la mente y su interacción, se pregunta, ¿por qué los elementos interactúan de la manera en que lo hacen? En particular, Titchener estaba interesado en saber la relación que tenía la experiencia consciente y los procesos físicos. O sea, este psicólogo británico creía que los procesos fisiológicos proporcionaban un sustrato que daba continuidad a procesos psicológicos que de lo contrario no tendrían. Por lo tanto, el sistema nervioso no causa la experiencia consciente, pero puede utilizarse para explicar algunas características de estos acontecimientos mentales. Entre la gran cantidad de crítica que ha recibido el estructuralismo, la principal proviene del funcionalismo, escuela que más tarde desarrolla la psicología y el pragmatismo. Este criticó la introspección como un método de comprender la experiencia consciente. Otra crítica que tuvo fue la del conductismo, que rechazó totalmente la idea de la experiencia como un asunto digno de la psicología. El propio Titchener fue criticado por no usar la psicología para los problemas prácticos. Titchener solo estuvo interesado más en la búsqueda del conocimiento, que era más importante para él que otros temas. El estructuralismo creía que la mente podía ser concebida en partes individuales, las cuales forman la experiencia del consciente. Este planteamiento fue criticado por la escuela de la psicología Gestalt, que la mente no podía ser concebida en partes individuales. Por ejemplo, el estructuralismo no se comprometió a estudiar el comportamiento animal y personal.